de su programa Soy Sacerdote. Qué gusto poderles acompañar en esta oportunidad. En esta ocasión nos acompaña el Padre Octavio Cruz de la Parroquia San Sebastián de Cojutepeque. En esta oportunidad estaremos conociendo acerca de su vida, prácticamente desde la infancia, su núcleo familiar y conocer también esa área importante de cómo fue ese llamado al sacerdocio. Así que bienvenido, Padre Octavio, al set de Televisión Católica Arquidiocesana. Muchas gracias. Me da mucho gusto, mucha alegría poder estar con ustedes en esta mañana, sobre todo porque felizmente ha coincidido que mañana sábado 16 de marzo, hace 50 años, también fue un sábado 16 de marzo en el año 1974, que fui ordenado sacerdote juntamente con el Padre Ernesto Barrera, otro de nuestros mártires, de manos del arzobispo Monseñor Luis Chávez y González en la iglesia de San Francisco, donde estaba en ese entonces Monseñor Urioste. Bueno, yo soy originario de la ciudad de Suchitoto. Ahí pues nací en una familia católica. Mis padres, José Rafael Humberto Cruz y Narcisa Olmedo de Cruz. Somos 3 hermanos en un segundo matrimonio de mi papá, porque él en un primer matrimonio enviudó, la esposa murió en el parto. Tengo una primera hermana mayor, y luego pues del segundo matrimonio somos 3 hermanos. Nací pues en esa familia, en un ambiente católico, en un ambiente eclesial. El párroco de ese entonces, el padre Martínez, fue mi padrino de confirmación. Mis papás pues colaboraban en la pastoral de la iglesia de ese entonces, mi mamá en la Guardia del Santísimo, mi papá en la Acción Católica de ese entonces. Había una relación muy cercana con el sacerdote. Eso pienso yo que fue como el ambiente así eclesial y familiar en el que surgió mi vocación, ya que inicialmente en aquel tiempo los padres se acostumbraba a decir salían a vocacionar, allá como noviembre, diciembre de cada año. Los padres del seminario visitaban las poblaciones y hablaban con los párrocos, preguntaban, ¿hay alguna familia católica donde haya un hijo varón que tenga 12 años? Entonces primero se fijaron en mi hermano, y mi hermano inicialmente dijo sí, pero después dijo que no. Entonces yo, que todavía estaba en 4º grado, dije yo sí, ¿verdad? Y así pues me fui preparando. Siento yo de que fue algo así como natural, como espontáneo, ¿verdad? Dado que estaba creciendo en un ambiente católico de iglesia. Entonces todavía no tenía pues claridad qué significa ser sacerdote y todo eso, ¿verdad? Pero dije sí, ¿verdad? Y luego pues el Señor se encargó de irme modelando, ¿verdad? Porque luego fui al Seminario Menor San José de la Montaña, bueno, acá donde nos encontramos ahora. Ahí terminé mi bachillerato. Ahí fue un momento primero de discernimiento, porque en ese momento uno terminaba el bachillerato y era la primera decisión ya un poco más seria, ¿verdad? Continúo en el seminario mayor o simplemente pues termino acá y continúo ya mi vida por otro camino. Entonces sí, tomé la decisión, vine al seminario mayor. Como sabemos pues hay 2 etapas de formación: la primera, los estudios de filosofía, y posteriormente los estudios de teología, hasta el año 74, que fue cuando me ordené. Entonces todo ese periodo fue un tiempo pues de discernimiento, de ir clarificando, y considero yo que fue una etapa muy privilegiada, porque me correspondió estudiar después del Concilio Vaticano II. Entonces todo era novedad, ¿verdad? Todo era la iglesia que Dios quiere para este tiempo, de cada una realidad difícil que vivíamos en el país,
pero eso era como era un incentivo muy grande, ¿verdad? El ser esa iglesia del Vaticano II no era simplemente venir a repetir algo ya hecho, ¿verdad? O simplemente encajar una pieza en algo que ya está definido, sino que era más bien un camino nuevo que había que ir haciendo, construyendo en la manera que se caminaba. Y ahí pues tuve también la bendición de tener sacerdotes que nos orientaron muy bien en la parte teológica, en la parte filosófica. Los padres jesuitas eran entonces los formadores, y en la parte pastoral el padre Rutilio Grande, que fue quien inició las experiencias de trabajo pastoral. O sea que los fines de semana íbamos a los pueblos a realizar experiencias de trabajo pastoral. Entonces considero que eso fue como esa etapa en donde se conjugó pues el ambiente familiar, el ambiente católico del pueblo, el seminario, y luego que siempre tuve la oportunidad, desde que estaba ahí en el pueblo y en la pastoral, en los grupos juveniles que había en ese entonces, íbamos en las vacaciones, en Semana Santa, íbamos a celebrar la Semana Santa a los cantones. Entonces eso fue siempre algo que me ayudó pues a ir teniendo como una vivencia, una experiencia, ir experimentando la importancia de la evangelización y celebrar la fe con los hermanos. Prácticamente, padre, se puede decir que usted desde pequeño tuvo ese acercamiento directamente, ese trabajo de campo, ¿verdad?, con la comunidad. Sabemos que a veces la comunidad, la feligresía, eso es lo que necesita también, ¿verdad? Ver el sacerdote de su comunidad con ellos, conviviendo con ellos, trabajando en los proyectos también de mejora para la misma comunidad, ¿verdad? Padre, coméntenos también cómo fue ese momento en el que usted pues ya a medida iba avanzando en su edad, cuando ya tomó esa decisión de decir voy a iniciar prácticamente mis estudios sobre ya su vocación prácticamente. ¿Cómo tomaron esa decisión sus padres? Mis papás. Bueno, decir de que como mis papás pues eran de iglesia, entonces para ellos el que yo diera esa respuesta de venir al seminario pues fue motivo de alegría. Sí. Incluso recuerdo yo de que como estaba muy pequeñito, tenía pues como 10 años cuando yo dije sí, mi papá, él no era una persona así ilustrada académicamente. En ese entonces, pues en los pueblos se estudiaba segundo, tercer grado, pero era un hombre de fe, un hombre de iglesia que leía la palabra de Dios, leía documentos desde entonces de la iglesia, y él pues indudablemente iluminado por el Espíritu Santo se le ocurrió, y entonces me trajo a conocer el seminario cuando yo tenía 10, 11 años. Bastante ¿verdad? Pequeño. Para que yo viera, ¿verdad?, qué es lo que, a dónde el Señor me estaba llamando. Y acá en el seminario había entonces un padre muy conocido jesuita, el padre Segura. Fue a quien nos encontramos, y el padre Segura pues muy didácticamente me anduvo enseñando el seminario, la capilla, las aulas, los campos de deporte. Y claro, para un niño a esa edad eso era una cosa maravillosa. Entonces pienso que en ellos no hubo. Ahora bien, donde ya sí considero yo que para ellos fue una experiencia dolorosa fue cuando ya me ordené. Entonces, y me fui a trabajar a Aguilares con el padre Rutilio Grande. En el año 74 me incorporé en esa experiencia misionera de la hora mártir beato, el padre Rutilio Grande. En este primer momento no fue tanto problema, sino que yo después, en el año 76 y 77, salí a estudiar a Costa Rica. Cuando ya regresé, mientras estaba allá, asesinaron al padre Rutilio Grande, lo cual fue una experiencia pues muy dolorosa, muy traumática para mí, porque yo había convivido, ¿verdad?, con ellos ahí.
siendo seminarista en el año 73 y luego en el 74 como sacerdote y 75. Yo vine acá en el año 78, en enero, ya estábamos señor Romero de arzobispo, y entonces él me pidió ir a Aguilares porque no había sacerdote para sustituir al padre Rutilio Grande. Yo le dije, lo voy a pensar. Regresé a Costa Rica, tenía que defender la tesis y ahí tomé la decisión. Siento que para mis papás ese momento sí fue un tanto difícil por el riesgo que yo, humanamente pues sí da un poco de temor, ¿verdad? Sí. Sin embargo, yo me sentía responsable, ¿verdad? Consideraba que ese era el lugar en donde Dios quería que estuviera. Además, Monseñor Romero, con todo su testimonio, con todo su compromiso, ¿verdad? Que me lo pedía, entonces yo sentí que ese era mi lugar, ¿verdad? Y yo creo que esta ha sido como una experiencia que me ha acompañado a lo largo de la vida, porque me tocó en este caminar pastoral de la iglesia momentos bastante difíciles, ¿verdad? Sin embargo, el Señor pues me dio la gracia de su Espíritu para yo decir sí, ¿verdad? De no dudarlo, o sea, visto desde ahora, yo a veces me maravillo y me admiro y cómo fui capaz de decir eso, de hacer eso, pero es donde uno comprende que no somos nosotros. Es la acción de la gracia, es la acción del Espíritu la que le da a uno el ánimo. Después tuve otra experiencia parecida, ya como señor Romero, estando allá en Aguilares en el año 79, hubo una reunión de la vicaría. Y en ese entonces pues había ya persecución, nos habían matado bastantes agentes de pastoral. Y en una reunión de vicaría, pues todos los sacerdotes informando al Monseñor cómo estábamos. Y yo pues contando lo que estaba pasando. Yo digo que internamente quizás como pensando, tal vez me cambia. Sin embargo, esa opción. Sí, ¿verdad? Sin embargo, Monseñor Romero me dijo, ánimo padre, sea valiente, ahí tiene que estar, ¿verdad? Y yo recuerdo de que no me sentí forzado, no, sino que él también estaba teniendo un compromiso, ¿verdad? Él también corría riesgo. Entonces, y eso era la iglesia que el Señor quería que fuéramos en ese entonces. Pero siento que para mi familia, pues sí, fueron momentos también difíciles. Otro momento difícil fue cuando asesinaron a otro compañero mío, el padre Octavio Ortiz, que cuando salió la noticia, en primer lugar, decían que habían matado al padre Octavio Cruz. Yo estaba en Aguilares en ese entonces y me llegaron, estaba en una reunión con catequistas y me llegaron, padre, venga a escuchar la radio. Y decían, el padre Octavio Cruz. Entonces, no, llamen a la radio, digan que no soy yo. Pero claro, allá mi familia, mi mamá, mi Narcisa, ven a escuchar lo que están diciendo en la radio. Fue un momento así muy duro, ¿verdad? Pero algo pues que solo es explicable desde la fe y desde el Espíritu, de que en esos momentos no fue como para atemorizarnos, sino para decir, bueno, este es el caminar, ¿verdad? Este compañero ha sido llamado a la presencia del Señor, ahora nos toca a nosotros continuar ese camino. Bastante interesante, padre, cómo ha sido prácticamente desde su proceso, ¿verdad? Desde pequeño, desde la infancia, adolescencia, y por supuesto también tener esa dicha, ¿verdad? De poder compartir con nuestro santo San Óscar Arnulfo Romero y por supuesto con nuestro beato también, el padre Rutilio. Bueno, ya vamos a compartir más información, más detalles sobre ese aspecto de su vida que usted ha tenido la bendición de poder compartir con ellos. Pero va a ser al regresar de esta pequeña pausa, no nos cambie porque vamos a conocer más acerca de esas vivencias, de esas experiencias que pues vamos a tener que conocer, aprender y por supuesto valorizar. Regresamos con más de su programa Soy Sacerdote.
programa Soy Sacerdote. En esta oportunidad nos acompaña el Padre Octavio Cruz. Ya en el primer bloque conocíamos un poco de su proceso vocacional, prácticamente desde su infancia hasta este momento, ¿verdad? Donde fue ordenado, y también parte de las vivencias que tuvo en sus inicios como sacerdote. Así que, Padre, queremos seguir conociendo un poco más acerca de ese acercamiento que usted en primera instancia tuvo con Monseñor Romero, nuestro santo, y por supuesto con el beato Rutilio Grande. Ya usted nos comentaba algunas, ¿verdad?, experiencias de convivencia que tuvieron, pero cómo también eso influyó, el hecho de convivir con ellos, cómo influyó en su crecimiento ya como sacerdote. Ya, gracias. Bueno, en primer lugar, con relación al padre Rutilio Grande, recuerdo, él fue profesor de liturgia mío, ya en el seminario mayor. Y recuerdo que en una ocasión, en un examen, él me puso una nota de 6. Y yo, indignado, voy a reclamarle, ¿verdad? Mire, ¿por qué me ha puesto 6? ¿Verdad? Si yo he hecho un buen trabajo. Y me dijo, sí, me dice, has contestado bien, pero tú tienes más capacidad. Si te pongo una mejor nota, te voy a hacer daño. ¿Verdad? Tú puedes dar más. Yo recuerdo, pues, que me molesté, ¿verdad? Pero después comprendí que había sido lo mejor, porque en adelante yo me esforcé todavía más a no dar lo mínimo, sino que dar siempre lo máximo que pudiera dar. Luego, estando ya juntos en el equipo misionero allá en la ciudad de Aguilares, tuve la dicha de que, como había que aprender la metodología, la forma de cómo trabajar, la primera misión, fui con él a un cantoncito que se llamaba Las Delicias del Painal, en donde estuvimos, pues, primero en la parte de la planificación, luego ya el desarrollo de la misión. En algún momento en el día nos reuníamos para ver cómo nos fue el día anterior, qué vamos a hacer al día siguiente, y así, pues, hasta las costumbres, ¿verdad?, de la vida en el campo. Yo conocía bastante porque era de Suchitoto, mis abuelos eran del campo, yo iba en las vacaciones, ¿verdad?, al cantón, allá con los primos. Sí, conocía bastante, pero él también tenía su propio conocimiento y experiencia. Entonces, con él pude ir conociendo no solamente la parte puramente metodológica, sino también la espiritualidad. De ahí luego la fundamentación doctrinal y eclesial del trabajo, que era una experiencia de evangelización en donde viene un trabajo de catequesis y la formación de una iglesia comunidad nueva, con una nueva visión, ¿verdad?, con un nuevo compromiso, con una conciencia mayor de que, sobre todo los laicos que están en el mundo, ahí tienen que dar testimonio de los valores del reino. Y de esa manera, pues, con la honradez, con la rectitud, con la fidelidad, con el buen trato, con la práctica de la justicia, es como se va construyendo una sociedad nueva, ¿verdad? Luego, cuando regresé de estudiar de Costa Rica, que ya estuve con Monseñor Romero, yo a él no le conocía de nombre nada más, pero cuando a él lo nombraron arzobispo, yo estaba en Costa Rica estudiando. Entonces, allá me llegaban las noticias de cómo era él, y yo confieso que así de lejos me sorprendía, ¿verdad? Porque como más antes se hablaba, pues, de que era un hombre muy tradicional, muy conservador, que iba a venir aquí a dañar la pastoral de la iglesia. Cuando me hablaban, pues yo no lo comprendía, ¿verdad? Pero cuando ya vine, cuando ya, pues, fui a Aguilares, cuando a él, pues, yo le pedía que nos visitara allá porque había alguna situación, él llegaba muy solidario, su predicación, el apoyo, el respaldo,
Después de eso, después de Puebla, él me envió con el padre Astor Ruiz 2 meses allá a Colombia, a Medellín, a estudiar el documento de Puebla, para que hubiera sacerdotes bien preparados y luego dar a conocer el documento, porque se decía que de Medellín había sido mal interpretado. Entonces querían que hubiera sacerdotes que tuvieron 2 meses allá dedicados a su estudio, para luego divulgarlo. Pero el otro padre, el padre Astor Ruiz, al regresar no lo dejaron entrar al país las autoridades en ese entonces. Y él era el secretario del Consejo de Pastoral. Así que Monseñor Romero me pidió hacerme cargo yo de esa función. Entonces allí sí ya tuve una mayor cercanía, porque yo venía 2 o 3 veces por semana de Aguilares acá. En ese entonces el arzobispado estaba acá en el edificio del seminario. Y entonces sí, ¿verdad? Era más estar hablando del trabajo pastoral, situaciones difíciles, reuniones. Ahí pude yo, en más de una ocasión, el constatar, ¿verdad?, esa espiritualidad. Había una decisión difícil que tomar, platicábamos, discutíamos, y luego él se iba al Santísimo. Ahí se estaba, había media hora, hasta un rato más, y luego regresaba y ya tomaba la decisión. Pero era algo no fruto de la pasión, ¿verdad?, del arrebatamiento, sino también de la oración, del discernimiento en el Espíritu. Entonces todo eso, pues sí, me fue a mí formando, me fue forjando, conociéndole pues cada vez más a él. Cuando él fue asesinado, yo estaba en Aguilares, allá llegó la noticia. Entonces me vine a esa hora en la noche, vine acá y totalmente solo, desolado todo, ¿verdad? Y entonces recuerdo que cayeron algunas llamadas de otros países y ahí estuve contestando, y pues las personas incrédulos, ¿verdad?, de que pudiera haber sucedido eso. Y luego ahí pues tuve que comenzar a dar algunas, luego como señor Urioste, en buscar la manera de cómo continuar el trabajo pastoral, ¿verdad? Porque yo sentía otra vez esa experiencia de la iglesia primitiva, ¿verdad? El Señor Jesús murió, resucitó y nos dijo, bueno, ahora vayan ustedes. Entonces yo sentía que, y creo yo que eso ha sido como parte de mi espiritualidad, o sea, esa corresponsabilidad con la misión de la iglesia, en donde no hay que estar esperando muchas veces que a uno le digan, sino que ante los acontecimientos descubrir un llamado de Dios a la acción, a continuar con la misión. Y considero pues que eso es lo que me ha mantenido vivo en la fe y en el trabajo pastoral de la iglesia. Ha sido parte de esa motivación, por así decirlo, Padre. Una buena enseñanza que usted retomó de ella, ¿verdad?, por el hecho de estar conviviendo. Ahora bien, Padre, cuando ya inició lo que fue el proceso de beatificación, ¿cómo fue su reacción ante esta noticia? Bueno, primero con relación a San Óscar Romero ahora, ¿verdad? Recuerdo que cuando salió la noticia de que habían reconocido su martirio, entonces yo venía, como estoy en la parroquia de Cojutepeque, pero trabajo también en el arzobispado, entonces venía manejando, escuchando la radio, cuando salió la noticia. Yo recuerdo que me emocioné mucho y lloré, ¿verdad?, ahí solito manejando, ¿verdad? Lloré porque yo sentía de que eso era la obra de Dios, ¿verdad? Porque no era solo Monseñor Romero o después el Padre Rutilio y los otros beatos, sino que era la iglesia salvadoreña, era esa iglesia que éramos y seguimos siendo, que éramos como reconocidos, ¿verdad?, en el trabajo eclesial que realizamos en ese entonces y en el que creíamos, en el que nos comprometimos, ¿verdad? Entonces era, de alguna manera, todos sentirnos, ¿verdad?, reconocidos por el Señor en el martirio de Monseñor Romero.
esa fue pues mi reacción de alegría, de satisfacción, y luego ir acompañando todos los pasos que vinieron, ya luego cuando el padre Rutilio Grande, igual, ¿verdad? Y ahora que hay otro proceso de otros más, entonces siento yo, claro, para nosotros que les conocimos, que vivimos experiencia, es de alegría, pero siento yo de que hay hermanos católicos que no estuvieron enterados de todo eso y que fueron víctimas de toda una propaganda contraria. Para muchas de esas personas les es un poco sorprendente, ¿verdad?, que se hable de ese lenguaje, pero eso sucedió con Jesús, ¿verdad? Todavía pues, hay gente que no cree en Él, que no lo aceptan, que no reconocen su obra, y de ahí pues la necesidad de la iglesia de seguir evangelizando, de seguir anunciando a Jesús, de seguir dando el testimonio de su palabra, de su misión, de un Cristo vivo que está resucitado y que sigue actuando en su iglesia, ¿verdad? Porque no ha terminado la historia de la salvación, sino que Dios sigue actuando en la historia. Claro que sí. Padre, coméntenos también un poquito cómo fue su proceso posteriormente, es ordenado sacerdote. Ya nos comentaba algunas parroquias en las que estuvo en un inicio, pero posteriormente, ¿cuáles fueron las delegaciones de las parroquias? Ya, fíjese que en mi caso, estoy pues ya para cumplir mañana, primero Dios, 50 años, pero sin embargo solo he estado en 3 parroquias, ¿verdad? En la parroquia de Aguilares, en 2 momentos, primero en el 74 y 75, después del 78 hasta diciembre del 80. En el 81 comenzó la guerra, ya no pudimos estar ahí en Aguilares porque se volvió una zona de conflicto. Luego estuve a partir del 80 acá en la que entonces se llamaba Parroquia de la Resurrección en la colonia Miramonte. Ahora se llama la San Óscar Anulfo Romero. Ahí estuve 13 años. Ahí fue una experiencia también maravillosa porque fue un contexto totalmente diferente, venir del campo, ¿verdad? Y luego venir ahora a ciudad, a una colonia de personas pues de clase media, ¿verdad? Gente profesionales, técnicos, empleados públicos, gente industriales, o sea, otro ambiente totalmente diferente. Pero fue una experiencia maravillosa porque esa iglesia nueva también se hace presente en ese ambiente, ¿verdad? Y pudimos construir pues comunidades, ¿verdad?, que actualmente se mantienen y es una parroquia pujante. Y luego pues en el año 94 el señor arzobispo Monseñor Rivera me pidió ir allá a Cojutepeque, a la parroquia San Sebastián. Éramos un equipo de 3 sacerdotes para atender Tenancingo, Santa Cruz Muchapa y San Sebastián. Pero él me pidió también de que estuviera atento a ayudar a la vicaría, a la renovación pastoral de la vicaría San Juan Bautista. Y ahí pues es la experiencia actual, también igualmente maravillosa, ¿verdad? Porque es el Señor quien actúa, ¿verdad? Y es Él quien va suscitando la respuesta de fe en los fieles con quienes se va construyendo su iglesia. Claro que sí, ya una trayectoria bastante larga, pero también queremos conocer, Padre, cómo fue su experiencia, por ejemplo, el hecho de antes estar como feligrés, prácticamente como un niño, ¿verdad?, escuchando la misa. Ya usted nos comentaba que desde pequeño tuvo ese acercamiento, ¿verdad?, a la iglesia, a los grupos juveniles. ¿Cómo fue ese cambio que usted pudo haber percibido en su momento de estar como feligrés y ya ordenado sacerdote, pues presidiendo prácticamente la Santa Misa? Bueno, considero yo de que no fue algo abrupto, ¿verdad? Sino que ya desde pequeño venía pues en la pastoral juvenil, las veces que íbamos a celebrar la Semana Santa, como laico en ese entonces, ¿verdad? Luego ya la experiencia
en el seminario, también otras veces servicio en las Semanas Santas, y luego ya el ser llamado pues al orden sacerdotal, el sentir uno, sigo siendo parte de la comunidad iglesia, pero me corresponde ahora una identificación, ¿verdad?, muy especial con Cristo, servidor, con Cristo, pastor, ¿verdad?, la caridad pastoral, el alimentar la comunidad con la palabra, con los sacramentos, con las diversas áreas de la pastoral. Entonces es un sentirme, ¿verdad?, en el servicio en donde Cristo se hace presente. O sea, pienso de que en ningún momento en mi experiencia ha sido el de sentirme yo el protagonista, aunque me ha tocado estar en muchas funciones, en muchos cargos, que me ha tocado presidir, pero yo interiormente digo, no soy yo, Señor, eres tú, así que dame a mí la capacidad pues de poder hacer presente tu mensaje y desarrollar una pastoral en la que seas tú el que está actuando, el que está construyendo su iglesia, quien está llevando adelante la historia de la salvación. Pero diría yo de que quizás lo que aprendí yo de los mayores ha sido ese aspecto de responsabilidad, o sea, decir, aquí me toca, aquí me corresponde, aquí hay que hacer, hay que llevar adelante la misión. De acuerdo, Padre. ¿Cuál sería, Padre, en base a su experiencia, ya mencionábamos estos 50 años de sacerdocio, cuál sería esa invitación que usted le hace a los jóvenes de hoy en día para que puedan discernir su vocación? Sí, bueno, el llamado que yo haría a los jóvenes es, el Señor siempre está llamando, siempre está invitando. A veces puede ser de forma sorprendente, ¿verdad? Pero otras veces no, puede ser los papás, puede ser el grupo juvenil, puede ser un compañero, puede ser la necesidad que hay en un determinado momento de rezar un rosario, una reunión de la palabra o una predicación. Entonces, uno pedir la gracia de entender en esa necesidad, Dios me está hablando. Y entonces recordar el texto aquel de Isaías, cuando Isaías tuvo aquella visión maravillosa en el templo y luego escuchó que decían, ¿a quién mandaré? ¿De a quién irá? Y entonces Isaías dijo, aquí estoy, Señor. Y entonces tener esa capacidad de responder, de darnos del todo y con la garantía pues de que Dios, como decía el Papa San Juan Pablo II, Dios no nos quita nada, Él nos da todo, ¿verdad? Y que esa sensación de plenitud es la que le va a dar sentido a todo lo que hagamos. De ahí que el sacerdocio sigue siendo pues una vocación maravillosa en la iglesia, al igual pues que el matrimonio o la virginidad en los solteros, ¿verdad? Pero yo puedo pues garantizar de que sí, de que el sacerdocio sigue teniendo sentido y es una vocación fundamental en el pueblo de Dios. Gracias, Padre, por ese bonito mensaje, ¿verdad? Invitación para cada uno de nosotros, bueno, en general, ¿verdad? Todos nuestros televidentes. Y bueno, reiteramos nuestras felicitaciones, Padre Octavio, por esos 50 años de labor, que así como usted ha mencionado, pues va impulsado por el Espíritu Santo, por nuestra Madre también. Ha sido un camino bastante complicado porque ya usted nos compartía, ¿verdad?, su testimonio desde un inicio, ¿verdad?, de cómo fue ese contexto social de nuestro país, pero hoy nos está contando ese testimonio de vida prácticamente. Así que gracias, Padre, y nuestras felicitaciones por esos 50 años de su vida sacerdotal. Gracias por todas esas enseñanzas que también ya usted nos decía, que a pesar que ha estado en pocas parroquias, pero su entrega ha sido grande y creería que la feligresía que ha estado con usted compartiendo pues está satisfecha de su labor realizada.
Así que muchísimas gracias y las puertas de Televisión Católica Arquidiocesana quedan abiertas en alguna próxima entrevista que tengamos con usted. Bueno, muchas gracias. Voy a terminar dándoles la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y saludos y bendiciones para todos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo programa de Soy Sacerdote.